Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, nos estamos encontrando nuevamente con estas sesiones o estas clases virtuales. Las estamos realizando y continuamos haciéndolas a distancia para todos y para todas. Em, la idea hoy en este encuentro, en esta oportunidad, es avanzar con el programa y dar una clase sobre cuestiones territoriales, ¿sí? Para eso lo que vamos a dar es los contenidos o principales contenidos de las unidades 10, que tiene que ver con territorio específicamente, de la unidad 14, que tiene que ver con la Antártida, y de la unidad 15, que tiene que ver con las cuestiones limítrofes de la República Argentina. Para eso, para estructurar la clase de hoy sobre todas las cuestiones territoriales que hacen al derecho internacional y al caso argentino en particular, acá les pongo más o menos una forma, un punteo de cómo va a estar armada la clase de hoy, ¿sí? Para que vean más o menos cuáles son las áreas o los puntos que vamos a ir tocando. Sería una especie de índice de la clase de esta fecha. Como sabemos a esta altura, el territorio es uno de los elementos constitutivos del Estado, ¿sí? Sabemos que el Estado tiene varios elementos, ¿sí?, que lo conforman. Esto es el territorio, la población, la organización administrativa y la soberanía, ¿sí? O sea, el poder que llaman algunos autores incluso. Eh, por ende, la cuestión territorial es una cuestión también característica, al ser uno de los elementos constitutivos del Estado, es importante. ¿Por qué? Porque básicamente no existen estados sin territorio, ¿sí? Incluso el estado más exiguo, es decir, el estado más pequeño del mundo, que es la Ciudad del Vaticano, el Estado Ciudad del Vaticano, tiene un territorio. Ese territorio consta de 44 hectáreas, ¿sí?, de 4 kilómetros cuadrados adentro de la ciudad de Roma, pero consta de un territorio. Es el microestado, ¿sí?, se le llama así a los estados muy pequeños. Es el microestado más chico que hay en el mundo, el Vaticano. Pero como vemos, aunque sea tan pequeño, tiene un territorio. Y en ese territorio lo que hace es desplegar toda su soberanía estatal, ¿sí? O sea, todo su poder soberano, su representación, sus atributos, su administración, etcétera. Ahora, lo que hace al territorio específicamente no es solamente el espacio de tierra, ¿sí?, o sea, el suelo que ocupa ese estado. En términos jurídicos, el territorio de un estado consta de varios espacios, ¿sí?, o sea, de varios ámbitos espaciales, ¿sí?, o sea, de esferas de espacio dentro de su poder. El principal, por supuesto, es el suelo, ¿sí?, o sea, es la porción de tierra donde ese estado se asienta. Pero también forman parte del territorio del estado el mar territorial, el espacio aéreo, el subsuelo, la plataforma continental. Estos son otros espacios, ¿sí?, que no son solamente el suelo, es decir, el lugar en donde nosotros estamos pisando, ¿sí?, y que sin embargo constituyen el ámbito territorial de un estado. Por supuesto que dentro de lo que es considerado el suelo, aunque no es una porción de tierra, también se incluyen a lo que son los espacios acuíferos, o sea, los ríos interiores, las aguas interiores, todo lo que son lagos, algunos golfos, ¿sí?, algunas bahías. Eso después lo vamos a ver cuando veamos la unidad de Derecho Internacional del Mar, ¿sí?, cómo se regula la cuestión marítima en el derecho internacional, que van a ser las unidades que van a seguir, si no es la clase que viene, es la siguiente a esta probablemente. Pero como vemos, el territorio de un estado está compuesto por distintas esferas, ¿sí?, distintos ámbitos territoriales. No solamente el suelo, las aguas interiores también, lagos, ríos, espacio aéreo, como decíamos, plataforma continental, subsuelo, ¿sí?, mar territorial, que es una porción inmediata a la costa de cualquier estado. Todo esto
entra dentro de lo que es el ámbito de la soberanía de ese Estado y le pertenece. Aquí entra lo que algunos autores ya empiezan a estudiar, ¿sí? Algunos juristas empiezan a estudiar respecto de lo que implica o significa la naturaleza jurídica del territorio de un Estado. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué es? ¿De qué se trata? Más allá de lo que podamos llegar a definir, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que constituye y lo que diferencia al territorio en términos jurídicos, ¿sí? Entonces acá nos vamos a encontrar con distintas teorías en cuanto a la naturaleza jurídica del territorio. Algunos autores, ¿sí? Y esta es la primera de esas teorías, algunos autores entienden que el territorio es una especie de sujeto o está identificado al sujeto, es decir, al Estado. Jelinek, ¿sí? Es uno de los que sostienen este tipo de postura. Aquí hay una identificación de lo que significa el territorio con el Estado. Si el Estado es una persona jurídica, ¿sí? Se entiende entonces que el territorio sería una especie de su cuerpo, ¿sí? O sea, si yo soy una persona, yo tengo un cuerpo, yo tengo ciertas atribuciones legales, ¿sí? Que el derecho me da respecto de ese cuerpo que yo pertenezco o que tengo, ¿sí? Lo mismo pasa con el Estado. El Estado, al ser una persona jurídica, tiene un cuerpo, entre comillas, y ese cuerpo sería identificable con el territorio de ese Estado. Esta teoría, la de entender al territorio como sujeto o como parte de ese sujeto, es la que más se identifica con la idea de los elementos constitutivos del Estado, ¿sí? O sea, Georges Jelinek lo que hacía precisamente era defender la idea que el Estado poseía elementos y que la pérdida de esos elementos significaba la disolución del Estado, ¿sí? Otros autores, ¿sí? Y esta sería la segunda teoría, no identifican la idea de el elemento territorial con el elemento subjetivo, ¿sí? Es decir, la idea de Estado, sino que para ellos el territorio es un objeto, ¿sí? No es parte del sujeto, es una cosa, ¿sí? Y en términos de cosa, y acá utilizamos los principios generales del derecho, ¿sí? Sobre todo de los derechos reales, para entender esta teoría. En tanto cosa, decía, esa cosa se posee, ¿sí? Esa cosa se adquiere, esa cosa se compra, esa cosa se transmite, ¿sí? Esta identificación del territorio como objeto, ¿sí? Entiende que el Estado posee un territorio, ¿sí? Y en tanto en ese territorio lo que hace el Estado es extender una especie de dominio de derecho real, ¿sí? O sea, el dominio sobre lo mismo ustedes van a estudiar en derechos reales seguramente, ¿sí? El dominio, la posesión de una casa, de un terreno, es un derecho real que entiende el derecho, es decir, la relación entre un sujeto con un objeto, ¿sí? O sea, la situación de posesión de ese objeto por parte de un ente, ¿sí? De un sujeto en términos legales. Esta teoría que identifica al territorio como un objeto es bien propia de la Edad Media, ¿sí? Y sobre todo inicios de la Edad Moderna, en el sentido de que las posesiones territoriales de un Estado eran las posesiones territoriales del monarca, ¿sí? O sea, de la persona física del monarca. ¿Por qué? Porque estaba plenamente identificado al Estado con la idea del rey. ¿Sí? El rey era el Estado, era la personificación de ese Estado, y en ese sentido el territorio de ese Estado eran los bienes personales del monarca, ¿sí? O sea, los derechos reales de ese monarca. Por eso es que hoy en día la teoría del territorio como objeto es una teoría que ha entrado en desuso, porque ya no existe, por lo menos en términos de la comunidad internacional actualmente, ¿sí? Ya no existe esa identificación entre lo que es el dominio territorial, ¿sí? El ámbito territorial de un Estado, con la identificación del soberano, ¿sí? O sea, de la personificación de aquel que gobierna dentro de ese Estado. Una tercera teoría es aquella que entiende que el territorio es un ámbito, ¿sí? Es una especie de esfera, como les decía antes. Kelsen es el que defiende esta idea.
nosotros ya lo conocemos, a Hans Kelsen. Él decía que el territorio es el ámbito de validez de las normas de un Estado. Recordemos que Kelsen es positivista, y es el padre de la teoría pura del derecho, y como positivista del derecho que él era, identificaba al territorio con el ámbito espacial de la aplicación de las normas dictadas por ese Estado, ¿sí? O sea, ahí hay una noción de aplicación legislativa, ¿sí? Aplicación normativa de todo el cuerpo jurídico dentro de un espacio, ¿sí? De un espacio físico. Ese espacio físico, ese ámbito, ¿sí? Sería el ámbito territorial, es el territorio del Estado. Por ende, acá sería más que nada al revés la idea de identificar al Estado con algo, ¿sí? Es ese algo lo que identifica al Estado. En todo aquel lugar en donde el Estado pueda hacer valer sus normas, sus derechos, sus obligaciones, en ese ámbito, ¿sí? Ese ámbito va a ser considerable o considerado como territorio de ese Estado. La crítica que ha tenido esta teoría de Kelsen de identificar al territorio con un ámbito, ¿sí? Un ámbito jurídico, es que precisamente existen los casos de extraterritorialidad, es decir, espacios que no pertenecen al Estado, ¿sí? O sea, están por fuera de su territorio, pero que ante ciertas circunstancias se pueden aplicar las normas de ese Estado. Ustedes van a ver muchos de estos ejemplos en lo que tiene que ver con el derecho internacional privado, ¿sí? En el derecho internacional privado se dan casos en los cuales en un Estado específico, ¿sí? O sea, que tiene un territorio, en el ámbito territorial de un Estado, se puede aplicar la norma de otro Estado. Esto sería el caso de la extraterritorialidad. Para eso ustedes, abro un paréntesis acá, ¿sí? Para eso ustedes lo que tienen que tener es una relación jurídica entre particulares, ¿sí? O sea, una relación privada, pero con algún componente foráneo, ¿sí? Yo me caso con mi pareja, ¿sí? O sea, yo soy una persona física, mi pareja también va a ser una persona física, pero nos casamos en Paraguay, ¿sí? O sea, ese sería el elemento foráneo que se incluye, que se encuentra incluido dentro de la relación entre particulares. Esta es una de las cosas que define al derecho internacional privado. Nosotros habíamos visto esto en las primeras clases cuando definíamos qué era el derecho internacional público y qué lo diferenciaba de otro tipo de disciplinas. Quizás una de las teorías más usadas o más reconocidas hoy en día por todas estas cuestiones que les venía diciendo respecto de distintas críticas, ¿sí? O salvedades que pueden tener las teorías que les acababa de mencionar, sea la de Max Huber. El jurista, o mejor dicho el árbitro, Huber se destacó mucho por su actividad dentro del arbitraje internacional. Él lo que desarrollaba, lo que entendía, era la identificación del territorio de un Estado con su soberanía, ¿sí? La identificación del territorio como soberanía es quizás hoy en día una de las teorías más aceptadas. Si ustedes ven o leen el manual de Julio Barbosa, que es una de las bibliografías recomendadas y obligatorias dentro de la cátedra, ahí van a ver que Barbosa identifica mucho la idea del territorio como soberanía y es precisamente una de las posiciones de este jurista. ¿Qué significa la soberanía y qué significa cuando nosotros identificamos al territorio de un Estado con esa soberanía? La idea de soberanía tiene distintos efectos, ¿sí? En el sentido de que la soberanía estatal implica la independencia de ese Estado respecto del dominio de otros Estados. Por ende, la consecuencia o el efecto inmediato que tiene la aplicación de la soberanía es la exclusión, ¿sí? de el dominio, la influencia, la injerencia de otro Estado dentro de mí, ¿sí? O sea, ser un Estado soberano implica el no reconocimiento de un superior. Este es un segundo efecto, ¿sí? El no reconocimiento de un superior. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos provincias, ¿sí? Y nuestras provincias no son soberanas. ¿Por qué? Porque existe un superior arriba de ellas, que es el Estado Nacional. Entonces, el Estado Nacional argentino, ¿sí? Es soberano dentro de su territorio, ¿sí? ¿Por qué?
porque dentro de ese ámbito espacial no reconoce una autoridad superior que gobierne sobre ese territorio, ¿sí? Sobre esos espacios. Ahora, eso implica también excluir la posibilidad de que terceros, ¿sí? De que otros estados puedan ejercer o pretendan ejercer esos dominios o ese dominio y ese poder dentro de ese mismo ámbito espacial, ¿sí? O sea, del mismo suelo, espacio aéreo, etc. Precisamente esta noción, ¿sí? Es la que hoy en día se sostiene para entender que cuando dos estados, ¿sí? enfrentan la idea, ¿sí? o el ánimo, el deseo, la pretensión de querer ejercer su soberanía, los dos, dentro de un mismo territorio, ahí lo que tenemos es un conflicto de soberanía, ¿sí? Esto lo vamos a retomar sin dudas al final de la clase de hoy, cuando discutamos Malvinas. La mayoría de los autores hoy en día entienden que la soberanía territorial de un Estado, ¿sí? se despliega dentro de un territorio, pero se ejerce sobre las personas, ¿sí? En el sentido de que la soberanía implica cierta administración, ¿sí? cierto gobierno, pero el gobierno no se ejerce sobre una cosa, ¿sí? sino se ejerce sobre los súbditos, es decir, sobre personas, sobre sujetos, sean estos individuos, ¿sí? personas físicas, o sean estos personas jurídicas, personas de existencia ideal. Hay dos características que hacen a la soberanía territorial de un Estado, ¿sí? Una es la plenitud, ¿sí? Es cómo se ejerce esa soberanía, se ejerce plenamente, y la otra es lo que mencionábamos hace minutos respecto de lo que es la exclusividad. Cuando nosotros hablamos de plenitud, el Estado administra, reglamenta todas las instituciones que posee y las diversas actividades humanas que se desarrollan dentro del territorio de ese Estado, y lo hace vía su aparato de legislación, ¿sí? O sea, reglamentos, leyes, incluso su jurisprudencia, ¿sí? ejerce su jurisdicción, etc. Entonces, ahí lo que nosotros vemos es que el Estado, ¿sí? gobierna de manera soberana, en plenitud, ¿sí? con plenitud, dentro de todo el ámbito territorial de ese Estado. ¿Por qué? Porque todas las sentencias emanadas por parte del Poder Judicial, por ejemplo, son acatadas siempre, ¿sí? La legislación siempre es acatada, o sea, se ejerce plenamente el poder del Estado dentro de ese ámbito respecto de sus sujetos, ¿sí? O sea, sobre las personas que viven o que se encuentran dentro de ese territorio. La otra característica que hace a la soberanía territorial, hablábamos del tema de la exclusividad, ¿sí? O sea, esta posibilidad, esta potestad de que tengo yo como Estado de querer o poder excluir, ¿sí? las acciones de otros respecto de las mías, ¿sí? O sea, la exclusividad hace que la soberanía del Estado se pueda ejercer solamente por uno solo, ¿sí? O sea, solamente por un Estado. No puede haber soberanías compartidas, ¿sí? O sea, esos son, sí, hay casos excepcionales en los cuales estados tienen o acuerdan el ejercicio de una soberanía compartida respecto de un territorio. Estoy pensando en Andorra, por ejemplo, ¿sí? O sea, estos son casos de soberanía limitada, ¿sí? Soberanía reducida, que también los hay. No hay estados sin soberanía, pero hay estados en donde esa soberanía disminuye, ¿sí? Mengua respecto de ciertas cuestiones particulares. Andorra, por ejemplo, tiene un sistema de gobierno que depende entre Francia y España, se van turnando, creo que es por periodos de 6 meses, ¿sí? Donde, o sea, el gobierno de Andorra, que tiene soberanía dentro de su territorio, ¿sí? Ese gobierno es compartido por otros dos estados, ¿sí? El Estado francés y el Estado español. Esto viene desde la Edad Media. Lo mismo pasa respecto de Mónaco, por ejemplo. Mónaco es un estado que tiene ciertas atribuciones, ¿sí? Pero que, por ejemplo, en materia de política exterior no puede tomar atribuciones propias, ¿sí? Tiene su soberanía menguada, ¿sí? Acá lo que vemos no es una pérdida de la exclusividad, como veíamos en el caso de Andorra, sino una pérdida o una disminución de la plenitud de esa soberanía.
¿sí? En el caso de Mónaco, los actos de la política exterior son dictados por Francia, no por Mónaco. Otro caso, por ejemplo, es el caso de Puerto Rico, ¿sí? Puerto Rico delegó ciertos atributos de soberanía territorial en favor de Estados Unidos de América, ¿sí? O sea, Puerto Rico no es un Estado miembro de los Estados Unidos, ¿sí? Mucha gente entiende esto. Tampoco es una colonia en el sentido jurídico del término. Muchas veces se habla de que Puerto Rico es una colonia norteamericana. Quizás eso sea más que nada un análisis político de la situación puertorriqueña, pero jurídicamente no está en un estatus colonial respecto de Estados Unidos, sino que es un Estado libre asociado de Estados Unidos de América, ¿sí? Lo que ha hecho Puerto Rico es delegar muchos de sus atributos de soberanía en favor de los Estados Unidos. Entonces, hasta acá lo que tenemos es que dentro de lo que es la noción de territorio, tenemos el concepto de territorio, que es el territorio, de qué consta el ámbito territorial de un Estado y cuáles son las teorías que discuten respecto de la naturaleza jurídica del Estado sobre su territorio. Lo último, digamos, como para redondear, digamos, los detalles, para terminar de definir la cuestión territorial, tiene que ver con lo que es la noción de lo que es un límite y lo que es una frontera. O sea, esto es hasta dónde es que llega el espacio territorial de un Estado. Hay una diferencia entre lo que es un límite y una frontera, ¿sí? Mientras que la frontera es una zona territorial, ¿sí? Es la zona de frontera, el límite es una línea imaginaria que lo que hace es dividir un estado del otro, ¿sí? O sea, el territorio de un estado del territorio del otro. Entonces, formalmente hay una diferencia entre lo que es la frontera y lo que es el límite fronterizo, ¿sí? O el límite territorial. El territorio y todo lo que implica el desarrollo de la soberanía de un estado llega hasta el límite de ese territorio. La zona que circunda el límite territorial es la zona de frontera. Y para algunas fronteras, ¿sí?, se les aplican ciertos, ciertos regímenes jurídicos especiales, ¿sí?, en algunos ámbitos, como es por ejemplo cuestiones comerciales o legislaciones internas. Estoy pensando en las zonas francas, por ejemplo. Generalmente las zonas francas se establecen en ciertas zonas de frontera, ¿sí?, o cuestiones que tienen que ver con el paso migratorio, ¿sí?, cuestiones de migración hacen a algunos ámbitos de frontera, pero los límites permanecen, ¿sí? Los límites están constituidos por tratados internacionales, ¿sí?, los tratados de límites. Y esos tratados internacionales gozan de un principio que es de derecho consuetudinario, o sea, costumbre internacional, que es la estabilidad de las fronteras internacionales, es decir, la estabilidad de los límites que se celebran mediante esos tratados. Con esto tenemos que concluir, ¿sí?, que existen básicamente dos formas de establecer un límite geográfico, ¿sí? Muchas de estas maneras están dadas por vías naturales, ¿sí?, por la naturaleza. Puede ser un pico, una montaña, puede ser un río, como les decía el caso de que separa a Argentina de Uruguay. Pueden ser accidentes geográficos, ¿sí?, en este sentido. O pueden estar establecidos por vía consensuada, ¿sí?, y pueden ser límites artificiales, es decir, líneas. Eso es muy fácil de establecer mediante las líneas rectas que muchas veces se figuran o se dibujan en los mapas, y eso claramente nos da la pauta de que son límites artificiales, es decir, que se establecieron por paralelos, ¿sí?, o entre conexiones entre dos puntos cardinales, ¿sí?, dos puntos geográficos. Esto depende de la voluntad de los estados y de cómo han diagramado, ¿sí?, o trazado esos límites en los tratados en donde se establecieron. Entonces, concluimos, ¿sí?, de que el territorio y la soberanía están fuertemente identificados, ¿sí?, y que todo estado posee un territorio determinado, ¿sí? La posesión territorial, entonces, de cualquier estado es importantísima para poder ejercer o desplegar la soberanía que nosotros recién mencionábamos, ¿sí? ¿Cómo sabemos que un territorio determinado es potestad o pertenece a un estado?
Aquí hay distintas cuestiones. La primera cuestión que nosotros tenemos que identificar es cómo se reconoce, ¿sí?, el territorio para un estado, para el estado que sea, ¿sí? El reconocimiento del territorio tiene básicamente que tener dos elementos. El primero, un título, ¿sí?, un título jurídico. Y el segundo, el ánimo de poseer ese territorio. O sea, el elemento, objetivo, ¿sí?, o sea, el título jurídico, y el elemento más de carácter subjetivo, que sería el ánimo, el animus, ¿sí?, de poseer. Respecto de lo que es el título, no hay en el derecho internacional un registro de propiedad inmueble, como sabemos, en el cual se pueda registrar con un papel, ¿sí?, eso que nosotros conocemos como el registro dominial o el título de dominio, y que eso justifica en términos de derechos reales que mi terreno o mi casa sea mía, ¿sí? O sea, la propiedad de ese objeto respecto de la persona que lo detenta, ¿sí?, o que lo reclama. En el derecho internacional, el título jurídico generalmente está identificado con las justificaciones que ese Estado pueda dar respecto de la defensa de sus pretensiones de soberanía, ¿sí?, de su reclamo de soberanía territorial. Esto se da muchas veces con documentos que prueban que efectivamente ya se gobernaba o ya se encontraba en posesión ese territorio, o por ejemplo cesiones, ¿sí?, documentos que manifiestan que el territorio que estaba bajo mi control ahora se lo cedo a otro Estado, ¿sí?, o sea, que figuraban dentro de un Estado, pasa a ser controlado por el otro. Ese tipo de documentos existen en el derecho internacional, son los que prueban, ¿sí?, el carácter de posesión territorial de un Estado sobre ese terreno. La otra cuestión que suele discutirse es respecto del animus, ¿sí?, o sea, el ánimo de poseer. ¿Cómo se prueba que la posesión que yo la tengo porque quiero tenerla y no simplemente porque, nada, me llegó, ¿sí? O sea, que circunstancialmente lo tengo? El ánimo de poseer implica que esa posesión sea una posesión efectiva, ¿sí? Es decir, que yo tengo una presencia efectiva dentro de ese territorio, ¿sí?, o que haya realizado ciertos actos jurídicos en el ámbito internacional, ¿sí?, que justifican o que evidencian que ese terreno, ese territorio, esa isla, esa península es mía y que no la comparto, ¿sí? Es decir, que, o sea, mantengo exclusividad, mantengo el ejercicio pleno de mi soberanía sobre ese ámbito territorial, ¿sí? Todas estas cuestiones a la Argentina le importan mucho, ¿sí?, reitero, por los conflictos territoriales que tenemos todavía vigentes al día de hoy. Así que vayan prestando mucha atención con estas cosas porque las vamos a discutir hacia el final. Uno de los principios jurídicos, ¿sí?, que justifican o equivalen a este título que mencionábamos, este título jurídico entre comillas, porque ya dijimos que no es un título físico, un papel, sino que es una construcción argumental, ¿sí?, mediante generalmente actos, ¿sí?, que se reflejan en los hechos o a veces en documentos escritos. Es el principio que es reconocido por el derecho internacional del uti possidetis iuris, ¿sí? El uti possidetis, como generalmente se lo denomina, es un principio del derecho internacional que refleja que así como yo poseía, seguiré poseyendo un territorio, ¿sí? Así como yo estaba, si tenía, gobernaba sobre un territorio, continuaré con ese dominio, ¿sí?, con ese ejercicio de soberanía, con ese gobierno del territorio bajo mi poder, ¿sí? Entonces, el principio del uti possidetis iuris fue muy receptado, altamente receptado por sobre todo los países latinoamericanos, ¿sí?, para justificar sus posesiones como nuevos estados, ¿sí?, luego de sus respectivas independencias, respecto de las colonias que España sostenía dentro de estos territorios. Es, por ejemplo, el título jurídico, ¿sí?, es la justificación jurídica para el derecho internacional de por qué la ciudad de Buenos Aires es Argentina, o por qué Lomas de Zamora es Argentina y no otro país, ¿sí?, que perfectamente podría serlo.
Entonces, el principio del uti possidetis, ¿sí? Para retomar un poco, implica que así como yo vengo gobernando sobre Plaza Miserere, ¿sí? Sigo gobernando, ¿sí? Seguiré teniendo posesión y dominio sobre esa tierra, ¿sí? Los países latinoamericanos reivindican el uti possidetis devenido de España, ¿sí? Y acá diferencia si son los países sudamericanos o centroamericanos. Los sudamericanos reivindicamos el uti possidetis iuris de 1810, es decir, mantener las fronteras españolas a más o menos lo que estaba establecido, ¿sí? Respecto de la España, ¿sí? De cómo gobernaba el Reino de España a 1810, ¿sí? Y la diferencia con los países centroamericanos es que los países de Centroamérica reivindican el uti possidetis de 1820-1821, ¿sí? O sea, ellos mantienen sus fronteras, ¿sí? De cómo España las mantenía al año 1820, ¿sí? Entonces es importante sostener el principio del uti possidetis porque es lo que justifica el título jurídico sobre un territorio determinado. Entonces, y acá nos metemos en el primer tema más complejo, ¿sí? Hasta ahora más o menos, o sea, esto está lleno de anécdotas y no, por lo menos no deberíamos encontrar demasiadas complicaciones. Cuando nosotros tenemos un territorio, ¿sí? o sabemos que existe una posesión territorial hacia un estado, ¿sí? O respecto de un estado, sabemos que ese territorio se puede adquirir, ¿sí? O se puede traspasar, ¿sí? Entonces existen distintos modos de adquisición del territorio por parte de un estado, ¿sí? Acá es necesario ser más o menos esquemáticos, ¿sí? El territorio de un estado se puede adquirir mediante distintos mecanismos, distintos modos. Estos pueden ser naturales o artificiales, ¿sí? Dentro de los modos naturales de adquisición del territorio se identifican mucho con lo que ustedes seguramente van a estudiar en derechos reales, ¿sí? Así como yo puedo incrementar mi terreno, lo tengo que hacer naturalmente, ¿sí? Artificialmente existen mediante actos jurídicos, la compraventa, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo comprar un terreno y en ese sentido amplío, se suman los terrenos o a las propiedades que yo ya tengo, ¿sí? En términos naturales existe básicamente tres tipos de modos de adquisición del territorio. La primera es mediante la accesión. La accesión puede ser tanto una vía natural como puede ser también una vía artificial. Es cuando se gana terreno respecto de espacios marítimos, ¿sí? Será natural, ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Porque eso involucra a los otros dos métodos naturales de adquisición del territorio, o si es artificial, mediante obras de infraestructura. En Holanda, por ejemplo, se ha ganado muchísimo, los folders holandeses han ganado muchísimo territorio para ese país, para los Países Bajos, precisamente porque son enormes o han sido enormes obras de ingeniería que han sabido socavar el lecho, ¿sí? El lecho del mar en ese caso, y extender el suelo de las costas de ese estado. En el caso nuestro, también no en semejantes proporciones, pero se ha ganado mucho terreno a partir de la ampliación de la costa de la ciudad de Buenos Aires sobre el río de la Plata, ¿sí? O sea, muchísimo terreno, todo lo que es, por ejemplo, la reserva ecológica, ¿sí? Todo lo que es Puerto Madero, esos han sido grandes obras de dragado del río de la Plata y que han extendido el suelo, ¿sí? El terreno, el territorio de la ciudad de Buenos Aires y del Estado argentino, por supuesto. Otras formas entonces de adquisición de manera natural del territorio del Estado son mediante el aluvión o la avulsión, ¿sí? El aluvión generalmente son dos maneras que suelen identificárselas al revés en el sentido común. Cuando nosotros comúnmente hablamos del aluvión, hablamos de algo que ocurre de repente, ¿sí? Y en realidad es todo lo contrario. Un aluvión es el lento depósito de sedimentos, ¿sí? Dentro del lecho de un río que hacen que se acumulen y emerja un suelo, ¿sí? Por encima de la superficie de ese río, ¿sí?
ahí lo que estamos viendo es un caso de aluvión. Esto ha pasado, por ejemplo, en el caso de la isla Martín García. La isla Martín García está dentro del ámbito territorial, ¿sí?, del margen uruguayo del Río de la Plata, pero es una isla argentina, ¿sí? Esa isla argentina estaba muy próxima de otra isla contigua, ¿sí?, que era uruguaya, y sin embargo ese aluvión, ¿sí?, ese lento depósito de los sedimentos del Río de la Plata, lo que hizo fue causar la unificación de las dos islas. Sin embargo, los límites permanecen inalterados, ¿sí? O sea, la porción que antes se la conocía como la isla Martín García, hoy en día es una parte de esa isla unificada, ¿sí? Y esa parte sigue siendo argentina y no ha mantenido sus límites, es decir, no los ha modificado. ¿Por qué? Porque el tratado que estableció ese límite no se cambió. Entonces, no importa que la geografía cambie, si eso implica, no necesariamente implica el cambio de los límites establecidos mediante un tratado. Si no hay límites establecidos en un tratado, entonces un aluvión puede significar una modificación del ámbito territorial y en ese sentido una expansión de la soberanía dentro de ese espacio o de ese ámbito territorial. El último de los modos de adquirir un territorio mediante vías naturales es la avulsión. La avulsión es todo lo contrario de lo que se conoce o respecta del aluvión. La avulsión es un desprendimiento súbito, ¿sí?, del terreno de un estado que hace que se extienda ese territorio o emerja un nuevo territorio, ¿sí? Esto también se puede dar, por ejemplo, con accidentes naturales, como por ejemplo maremotos, en donde pueden surgir islas que son islas naturales. Aquí vemos también cómo se puede acceder, ¿sí?, es decir, la accesión del territorio de un estado nuevo hacia el territorio nuevo de un estado, ¿sí?, o sea, hacia un estado. Entonces, tenemos formas de acceder, ¿sí?, accesión del territorio, que pueden ser la avulsión o el aluvión. Las formas artificiales, ¿sí?, de los modos de adquirir el territorio son obviamente por acción del hombre. Habíamos hablado que también esta idea de ganar terreno, ¿sí?, la accesión también podía ser por construcciones humanas, ¿sí?, por obras de ingeniería, obras de infraestructura. Pero también existen otras formas de adquirir el territorio de manera artificial, ¿sí?, o sea, por efectos jurídicos. Esto es, por ejemplo, mediante el descubrimiento. El descubrimiento durante muchos siglos fue una forma de adquirir territorios para un estado, ¿sí?, cuando un estado desconocía, y esto particularmente ocurrió respecto de los estados europeos. Los estados europeos durante la Edad Media ampliaban su dominio territorial en la medida que descubrían porciones del mundo que antes no conocían ellos, ¿sí? Recordemos que el derecho internacional tiene una fuerte raíz europea, ¿sí?, es de origen eminentemente europeo. Entonces esto implica una expansión de el conocimiento o el ámbito, ¿sí?, de regulación del derecho internacional a países que ya o territorios y terrenos, continentes que ya existíamos, aunque los europeos no nos hubiesen encontrado con anterioridad, ¿sí? Pero cuando los europeos nos descubrieron, ¿sí?, eso implicó una extensión de los dominios territoriales de España. Entonces el descubrimiento fue una forma artificial de adquirir, de ampliar los dominios territoriales. Por supuesto, esto ya no ocurre en esta etapa, ¿sí?, que es la del derecho internacional contemporáneo. El descubrimiento ya se entiende que el 100% de los territorios que están dentro del planeta Tierra se encuentran absolutamente descubiertos. Otro modo artificial de adquisición del territorio es mediante la ocupación. La ocupación requiere no es exactamente lo mismo que el descubrimiento, ¿sí?, pero requiere ciertos elementos para poder constituir un caso de ocupación. Y básicamente el primero de ellos, y el más elemental, tiene que ver con la característica respecto de que sea un territorio res nullius, ¿sí?, o terra nullius. ¿Qué significa esto? Que es un territorio que no le pertenece a nadie, ¿sí?, es tierra de nadie.
Es decir, que no está sujeto al reclamo territorial por ningún otro Estado. Yo no puedo ocupar un territorio, ¿sí?, y reclamarlo para mí si ya está ocupado por otro Estado. En ese caso, nosotros no estaremos teniendo un caso de ocupación. Nosotros ocupamos solamente tierras vírgenes, ¿sí?, o sea, tierras que no le pertenecen a nadie, res nullius, ¿sí? Y también que le estamos ocupando efectivamente, acá entra la noción de la posesión efectiva, efectivamente y con ánimo de poseer ese territorio para nuestro ámbito soberano, ¿sí? Hoy en día en realidad existen 3 pequeños territorios, 2 son muy pequeños, 1 no tanto, que son considerados res nullius. O sea, la bibliografía generalmente dice que no existen res nullius, que ya no hay territorios que no estén bajo reclamación o potestad de ningún Estado. Y esto no es exacto. Nosotros ahora, en un ratito, vamos a ver que hay una porción no menor de la Antártida que está sin ningún tipo de reclamación territorial, es decir, es tierra de nadie. Ningún Estado del mundo reclama esa porción del continente antártico. Aquí le pongo precisamente la tierra de Marie Byrd tiene 1.600.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? O sea, es toda una franja importante de la Antártida y no tiene ningún tipo de reclamo territorial. Los puntos de Gornja Siga es el que yo les estaba diciendo recién, entre la frontera entre Croacia y Serbia. Y después tenemos también una pequeña porción que es la tierra de Bir Tawil entre Egipto y Sudán, ¿sí? Es casi una especie de paralelogramo, aquellos que se acuerdan de geometría. Y también son pequeños espacios territoriales, ¿sí? El resto de la circunferencia de la Tierra le pertenece a algún Estado en particular, sean pequeños o sean grandes, sea el Estado del Vaticano el más pequeño o la Federación Rusa, que es el Estado territorialmente más grande que tenemos en la Tierra. Entonces, para que una ocupación, ¿sí?, pueda darse, sabemos que esa tierra tiene que estar exenta de cualquier otro reclamo de soberanía territorial, ¿sí? Tiene que ser una tierra res nullius. La ocupación que nosotros estamos haciendo tiene que ser efectiva respecto de esa tierra, ¿sí?, de ese territorio. No puede ser una ocupación ficticia, ¿sí?, en el sentido de un reclamo sin ningún tipo de acción concreta por parte del Estado para ejercer dominio territorial. La otra cuestión es que, la cuarta, ¿sí?, esa posesión no puede ser privada, ¿sí? Esto fue algo que inicialmente se practicó durante la época de los imperialismos, en donde generalmente eran empresas privadas, ¿sí?, empresas en el sentido de personas que se entregaban a la empresa, ¿sí? O sea, se iban de expedición y ejercían negocios del otro lado del mundo. Y esas personas lo que hacían era sostener sus emprendimientos y ante cualquier problema reclamar a la corona que vengan a protegerlo. Y ahí la corona se establecía, ¿sí? Lo que hacían esas personas privadas, no eran reclamos de soberanía, porque no tienen la potestad soberana de poder ejercer ese reclamo, ¿sí? Las acciones que tienen que ejercerse son acciones públicas, es decir, del Estado respecto de ese territorio. Una acción particular, ¿sí?, de un particular, una ocupación de una persona privada no puede significar un posterior reclamo de soberanía territorial. Y además la posesión, ¿sí?, esa posesión efectiva tiene que ser continua, ¿sí?, prolongada en el tiempo. Sabemos que en el derecho internacional el tema de la medición de los tiempos no es unívoca, es equívoca. Eso quiere decir que puede haber un más o un menos, pero que esa posesión territorial tiene que continuar en el tiempo, tiene que ser estable en la duración de un tramo importante de tiempo. Hasta aquí todos los casos que hemos mencionado, ¿sí?, tanto los naturales como los artificiales, ¿sí?, son formas de adquisición del territorio originarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros asumimos esa posesión territorial
sin ningún tipo de antecedente, sin ningún tipo de estado pretérito que haya podido gobernar o que haya poseído ese territorio, ¿sí? Lo tenemos de origen. Existe también formas de adquirirlo de manera, a los territorios de manera derivada, ¿sí? Esto quiere decir el traspaso del dominio territorial de la soberanía de un Estado a otro Estado, ¿sí? La primera de las formas derivadas de adquirir el dominio de un territorio por parte de un Estado es la conquista. La conquista actualmente no es reconocida en el derecho internacional como una forma válida de adquisición del territorio. ¿Por qué? Porque esto implicaba la desposesión territorial, ¿sí?, como pérdida de una contienda bélica. Cuando dos estados, ¿sí?, discutían un dominio territorial, o sea, ejercían reclamos de soberanía territorial superpuestos sobre un mismo territorio, muchas veces discutían esta cuestión en una guerra, ¿sí?, no en una mesa de negociaciones, sino en un conflicto armado. Y quien ganara esa contienda era quien se erguía victorioso y ejercía finalmente los dominios sobre esas reclamaciones que había realizado. Actualmente, y esto es a partir de la celebración, por lo menos, de la celebración del pacto entre Brian Kellogg, entre Francia y Estados Unidos, que después se multilateralizó, ¿sí?, se fueron sentando las bases sobre las cuales el derecho internacional indiscutidamente a partir de 1945, es decir, con la Carta de las Naciones Unidas, se entiende que el uso de la fuerza ya está prohibido por el derecho internacional de manera unilateral, ¿sí?, el uso de la fuerza unilateral. Y en tanto está prohibido por el derecho internacional, constituye un ilícito. Por ende, la conquista territorial, ¿sí?, que deriva del uso de la fuerza, ¿sí?, se le entiende como una conquista o como una forma viciada de adquisición del territorio, ¿sí? O sea, se adquiere el territorio de manera ilegítima, ilegal, ¿sí?, por vías no correspondientes a las vías del derecho y por modos no reconocidos por el derecho internacional vigente. Otra de las formas derivadas de adquirir el dominio de un territorio por parte de un Estado es el uti possidetis, ¿sí? El principio del uti possidetis también es válido dentro de los modos de adquirir el territorio. Y así como poseíamos, ¿sí?, por eso es derivado, seguiremos poseyendo. Así como poseía España estas tierras, ¿sí?, como colonia, a partir del momento en que nosotros nos reivindicamos como independientes, ¿sí?, o por lo menos tenemos un gobierno, ¿sí?, sobre estas tierras de manera autónoma, por eso es 1810, ¿sí?, entendemos que ejercemos el uti possidetis como título que deriva de la posesión española respecto de nuestra posesión sobre el actual territorio de la República Argentina. Otros modos derivados son, por ejemplo, la cesión. Acá vemos mucha correspondencia también con lo que es los derechos reales, ¿sí? O sea, el título jurídico, ¿sí?, es decir, la potestad de poder sostener la soberanía sobre un territorio determinado puede transferirse a otro Estado, ¿sí?, se puede ceder a otro Estado. Ejemplos de esto hay bastantes. Por ejemplo, en 1713 España cedió el Peñón de Gibraltar a el Reino Unido de Gran Bretaña, ¿sí? Esto fue como consecuencia de la Paz de Utrecht, que puso fin a la Guerra de Sucesión Española. Se firmó un acuerdo, ¿sí?, un acuerdo multilateral, ¿sí?, en este caso fueron todas las partes contendientes de ese conflicto, pero con ese tratado España cedió a perpetuidad el Peñón de Gibraltar, o sea, una roca, ¿sí?, que es la roca de Gibraltar, se la conoce como el Peñón de Gibraltar, y es un enclave, digamos, o sea, una posesión clave para la salida del mar Mediterráneo y su conexión con el océano Atlántico, ¿sí? Por eso que el Reino Unido ansiaba tener esa posesión, porque es la puerta del paso hacia el océano. Hay otros casos que podemos mencionarlos o podemos citarlos aquí con ejemplos, pero la idea de la cesión es mediante un contrato, ¿sí?, un contrato escrito, verbal, pero un acuerdo de voluntades, tratado internacional, en el cual se transfiere la soberanía sobre un territorio de un Estado a otro.
Esta cesión puede ser gratuita, como también puede ser onerosa. Cuando se habla de una cesión onerosa, generalmente estamos hablando de una compraventa. La compraventa también es un modo derivado de adquisición del territorio. Hay casos en los cuales países y estados han comprado grandes porciones territoriales, ya no pequeñas, sino importantes posesiones territoriales, y han extendido, o sea, miles de kilómetros su territorio. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, es un caso paradigmático. ¿Por qué? Porque por lo menos en 2 oportunidades ha extendido sus dominios territoriales de manera importantísima. La primera vez fue en 1803, cuando Estados Unidos le compra a Francia todo lo que era la Luisiana, ¿sí? La Luisiana era prácticamente un tercio, ¿sí? el tercio intermedio del territorio, la extensión territorial que hoy conocemos de Estados Unidos, ¿sí? O sea, un tercio de esa extensión territorial simplemente Estados Unidos la adquirió de manera derivada mediante una compraventa en un solo acto jurídico, ¿sí? Lo hizo por 15 millones de dólares. Una bicoca, como diríamos hoy. También lo volvió a hacer cuando le compró Alaska al Imperio Ruso, ¿sí? La corona imperial rusa vendió la posesión que tenía de Alaska en el continente americano. Por ende, Rusia en algún momento de la historia fue un país tricontinental, europeo, asiático y americano también, ¿sí? O sea, Alaska se conecta con Rusia mediante el estrecho de Bering, y esa posesión, que no era y no es menor respecto de Alaska, el zar de Rusia se lo vendió a los Estados Unidos de América, y eso lo hizo en 1867 por 7.2 millones de dólares, todavía más barato que la Luisiana, ¿sí? En ese sentido, ahí es como Estados Unidos fue incrementando de manera muy importante su dominio territorial mediante la compraventa. Las últimas 2 formas derivadas de adquirir un territorio pueden ser por prescripción, ¿sí? Esto es lo mismo que en derechos reales se conoce como la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva es el paso del tiempo en el cual un Estado, en el caso del derecho internacional público, un Estado deja de ejercer esa presencia efectiva de su dominio territorial y pasa a ser de otro Estado esa posesión. Acá el elemento importante es el tiempo, ¿sí? El paso del tiempo. En el derecho internacional no hay un término de tiempo como sí lo hay, por ejemplo, en el derecho argentino o en la mayoría de los ámbitos de legislación doméstica, en el cual para que haya un plazo de prescripción de un dominio, ¿sí? De una posesión de una propiedad, hay que dejar pasar, y depende de la legislación, serán 20 años generalmente, o a veces menos, y se puede iniciar lo que se conoce en el ámbito doméstico, ¿sí? Un juicio de usucapión, ¿sí? El juicio de usucapión es precisamente la pérdida de la propiedad sobre un terreno, una casa, lo que fuere, ¿sí? Y el pase de la titularidad a otro que sí está ejerciendo una posesión efectiva. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo yo no hice ningún tipo de acto jurídico que manifestara mi ánimo de poseer. O sea, solamente tener un título en la mano no es justificativo suficiente. Hay que pagar los impuestos, hacer arreglos, tener una presencia, cualquiera de esos actos que lo que hacen es demostrar el ánimo de poseer. Simplemente tenerlo no es suficiente. Lo mismo pasa con los estados. Simplemente tener un territorio no es suficiente. Hay que ejercer ese dominio, ¿sí? Ese animus que mencionábamos antes. Si no, pueden empezar a transcurrir plazos de prescripción adquisitiva en materia territorial. La costumbre, ¿sí? O sea, acá nos vamos al derecho consuetudinario. La costumbre puede más o menos, ¿sí? Aplicar un término de aproximadamente 100 años para la prescripción adquisitiva de los derechos de un Estado. Y el último modo es mediante la adjudicación. La adjudicación se ha practicado, no de manera numerosa, pero en varias oportunidades, y es la asignación de un organismo internacional, ¿sí? Mediante un organismo internacional del territorio, de un territorio determinado, a un Estado determinado. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con el Estado de Israel, ¿sí? En el año 1945, las Naciones Unidas adjudicaron
un territorio dentro de lo que es la región de Palestina, y ese territorio se lo adjudicaron a el actual Estado de Israel, ¿sí? Actualmente sabemos que existe una disputa respecto de lo que es las posesiones de Israel respecto de un Estado en formación. Argentina reconoce al Estado de Palestina como tal, y en ese sentido existe una disputa que conocemos a nivel internacional entre Palestina e Israel, ¿sí? Inicialmente los territorios de Israel fueron asignados, ¿sí?, adjudicados por las Naciones Unidas. El caso de la adjudicación entonces puede ser tanto por un organismo internacional como también por una corte internacional, ¿sí? O sea, la Corte Internacional de Justicia, que es un órgano de Naciones Unidas, acá sigue siendo Naciones Unidas el que otorga esa adjudicación, pero es por vía de la Corte. La Corte de La Haya, cuando ha resuelto jurisprudencialmente, ¿sí?, casos de conflictos de soberanía territorial, en donde dos estados se han presentado, ¿sí?, han presentado ese caso conjuntamente para la resolución de la Corte ha resuelto y ha adjudicado ese territorio a un estado o lo ha repartido, etcétera, ¿sí? Entonces la adjudicación también puede ser una forma derivada de adquirir un territorio. Existen ciertas circunstancias en el cual un estado, ¿sí?, militariza su territorio. No necesariamente el territorio se encuentra desprovisto de ensayos, ¿sí?, o ejercicios por parte de las Fuerzas Armadas. A veces es un territorio militarizado. Ese territorio militarizado muchas veces puede ser, o sea, y acá diferenciamos dos tipos de situaciones. Lo que son las bases militares, ¿sí?, o sea, es una instalación permanente por parte de las Fuerzas Armadas en un lugar determinado, o lo que son los ejercicios, ¿sí?, los ejercicios militares, que es la práctica generalmente de manera discontinuada, ¿sí?, en forma momentánea por parte del despliegue de la tropa, ¿sí?, y esto puede ser tanto del ejército como la armada también, ¿sí?, o incluso la aviación. Entonces, el uso de bases militares en el territorio de un estado generalmente de un estado extranjero, generalmente se consensúa, y esto mediante tratados internacionales. Existen bases militares extranjeras en territorios de estados. Por ejemplo, una muy conocida es la base de Guantánamo de los Estados Unidos adentro de Cuba. Hay muchas otras bases militares, no solamente norteamericanas, sino también de muchos otros países. De vuelta con la situación de Malvinas, adentro de las Islas Malvinas existe una base militar, ¿sí?, de Gran Bretaña que la ha entregado, ¿sí?, la tiene bajo la jurisdicción o la administración de la OTAN, ¿sí?, de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Entonces, ese tipo de situaciones de bases militares generalmente son consensuadas, ¿sí?, son mediante convención, son convenidas con tratados internacionales. Ahora, no es lo mismo, ¿sí?, hablar de estados o zonas neutrales respecto de lo que son estados o territorios neutralizados, ¿sí?, en términos de lo que es el ejercicio del ámbito o la potestad de las Fuerzas Armadas, ¿sí?, de la milicia sobre un terreno, sobre un territorio determinado. Tenemos dos características, lo que son los estados o los territorios neutrales y los estados o territorios neutralizados. La idea de la neutralidad, ¿sí?, y acá generalmente hablamos de estados neutrales, tiene que ver con la no participación en cualquier cuestión bélica, ¿sí?, en cualquier cuestión que haga a el ámbito militar, ¿sí? Un estado neutral por excelencia ha sido siempre Suiza, ¿sí? Suiza se lo conoce como el gran estado neutral dentro de Europa. Hay otros estados neutrales en Europa. Liechtenstein, por ejemplo, también ha sido un estado originalmente, o sea, clásicamente neutral. Generalmente son pequeños estados. El de Suiza es relativamente pequeño, pero o sea, Liechtenstein es muchísimo más chiquitito. Esos son casos de estados neutrales, es decir, que no toman partido y no forman parte de ningún tipo de contienda armada, ¿sí?
Es una postura política, es una posición jurídica también que el Estado, en cuanto a su política exterior, manifiesta a la comunidad internacional, ¿sí? O sea, cuando Naciones Unidas pide colaboración para la conformación de misiones de paz, por ejemplo, sabe que no cuenta con Suiza. ¿Por qué? Porque Suiza no participa de ese tipo de ejercicios, de ese tipo de contribuciones, de colaboraciones, porque ha declarado su neutralidad para cualquier cuestión armada, ¿sí? Distinto es la situación de la neutralidad respecto de la neutralización. Acá hablamos de generalmente territorios neutralizados, ¿sí? Los territorios neutralizados son aquellos en donde no se pueden realizar ejercicios conjuntos por parte de cuerpos militares, como tampoco se pueden establecer bases militares, ¿sí? O sea, esos territorios neutralizados, que pueden ser una parte del territorio o la totalidad del territorio de un Estado, ahí hablaríamos de un Estado neutralizado, ahí directamente se desprovee a ese Estado de la posibilidad de tener cualquier tipo de significancia respecto del ámbito militar. Un ejemplo de un Estado neutralizado, ¿sí?, fue Austria con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Austria fue anexada a Alemania durante la Segunda Guerra o en los años previos a la Segunda Guerra por parte de la Alemania nazi, ¿sí?, por parte del Tercer Reich. Con posterioridad, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, las potencias en ese momento declararon a Austria, ¿sí?, un territorio neutralizado, en el sentido que la totalidad del territorio de ese Estado se encontraba por fuera de la posibilidad de poder tener o realizar ejercicios conjuntos, desplegar tropas, establecer bases militares, etc. En el caso de Argentina, nosotros tenemos territorios neutralizados y hemos tenido, o mejor dicho, no es que tenemos, sino que hemos pactado territorios neutralizados. En el Tratado de Límites con Chile, ¿sí?, que vamos a ver en un ratito más, si nosotros nos acercamos a la geografía, vemos que el 100% de lo que se conoce como el Estrecho de Magallanes, ¿sí?, es de potestad chilena. O sea, para poder cruzar desde la punta, el extremo sur de la provincia argentina de Santa Cruz a el punto norte de la provincia de Tierra del Fuego, nosotros tenemos que, el ferry, porque lo tenemos que hacer por ferry, pasa por territorio chileno, ¿sí? Porque el 100%, o por aguas chilenas, porque el 100% de la extensión del Estrecho de Magallanes pertenece a Chile. Y eso es por tratado bilateral entre Argentina y Chile, ¿sí? Ahora, para que el 100% del Estrecho de Magallanes fuera chileno, ¿sí?, Argentina y Chile negociaron y acordaron que ambos márgenes de las costas del Estrecho de Magallanes iban a ser neutralizadas a perpetuidad, ¿sí? Es decir, que Chile está impedido a perpetuidad, ¿sí?, de poder establecer bases militares sobre ambas márgenes del Estrecho de Magallanes, así como realizar ejercicios conjuntos sobre las márgenes del estrecho o dentro del estrecho en sí. Una última cuestión respecto de este punto tiene que ver con aquellos territorios que se encuentran bajo dominio de la administración internacional, ¿sí? Esos territorios bajo administración internacional generalmente se los identifica o se los ha identificado con dos tipos de administración, que son el régimen de mandatos de la Sociedad de las Naciones y el régimen de fideicomisos realizado por las Naciones Unidas. Régimen de mandatos es algo que ya no existe más, que ejerció la Sociedad de Naciones como representante, ¿sí?, de la comunidad internacional o de una parte importante de la comunidad internacional respecto de tres tipos de mandatos sobre ciertos territorios: mandatos de tipo A, mandatos de tipo B y mandatos de tipo C. La idea del régimen de mandatos sobre distintos ámbitos territoriales y distintos espacios territoriales era que después de la Primera Guerra Mundial, aquellos estados que habían perdido la Primera Guerra Mundial habían desaparecido, ¿sí?, para ese momento, o habían perdido sus colonias o habían perdido parte importante de su territorio, ¿sí?
Aquel que, no sé, que desapareció fue el Imperio Austrohúngaro. Aquel que perdió sus colonias fue el Imperio Alemán. Alemania tenía posesiones coloniales en África, ¿sí? Y las perdió. Pasaron a ser territorios mandatados por la Sociedad de Naciones en favor de Gran Bretaña o de Francia, ¿sí? Y aquel que perdió territorio, ¿sí? No tenía colonias, pero perdió prácticamente la mitad de su territorio, fue el Imperio Otomano, ¿sí? El Imperio Otomano conservó lo que hoy conocemos como Turquía, pero el resto de las posesiones territoriales que el Imperio Otomano tenía en el cercano y Medio Oriente fueron territorios que el Imperio Otomano perdió. Y esos territorios fueron mandatos de las Naciones Unidas, de la Sociedad de Naciones, fueron mandatados, ¿sí? Esos territorios en favor también del Reino Unido o de Francia, ¿sí? Por ejemplo, Palestina era un territorio que era de los otomanos y fue un mandato entregado por la Sociedad de Naciones a Gran Bretaña, al Reino Unido, mientras que Siria y Líbano fue un territorio mandatado por la Sociedad de Naciones a Francia, ¿sí? Y que antes de la Primera Guerra también pertenecía al Imperio Otomano. Estos mandatos A, B y C, ¿sí? Se diferenciaban básicamente por las características de la administración sobre esos territorios y también por el objetivo de ese mandato, ¿sí? Las características, establecían mandato tipo A para aquellos territorios que tenían un alto grado de desarrollo burocrático, ¿sí? De desarrollo administrativo, en el sentido de que había una burocracia, un aparato administrativo ya desarrollado y por ende ese territorio era más fácil de administrar, ¿sí? Esos fueron los territorios constituidos como mandatos tipo A. Mandatos tipo B fueron aquellos en donde esa administración o esa burocracia local era endeble, si estaba en formación, y por ende era más complejo poder realizar alguna administración o algún gobierno dentro de esos territorios. El mandato tipo C, ¿sí? Por último, se le daba a aquellas potencias, ¿sí? O a aquellos estados sobre territorios con población nómade, es decir, en donde no existía ningún tipo de administración, ¿sí? O sea, de institucionalidad. Por ejemplo, Namibia, el territorio conocido como Namibia, que hoy en día es un estado independiente, fue otorgado en su momento a Sudáfrica, ¿sí? Y fue bastante complicado que Sudáfrica se retirara de ese territorio, ¿sí? Ese era un tipo de mandato tipo C. Con el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente los mandatos de la Liga de las Naciones ya habían caducado, ¿sí? Y las Naciones Unidas estableció lo que se conoció, y formalmente sigue existiendo, un Consejo de Administración Fiduciaria, ¿sí? El Consejo de Administración Fiduciaria, lo vamos a reiterar más adelante cuando veamos Naciones Unidas, es uno de los órganos principales de Naciones Unidas. Todavía existe formalmente, pero no tiene funcionamiento ya desde hace por lo menos la última década, sin lugar a dudas, ¿sí? O por lo menos desde inicios de este siglo, ¿sí? Del siglo XXI. El Consejo de Administración Fiduciaria lo que sí era precisamente administrar los fideicomisos que Naciones Unidas otorgaba sobre territorios que habían sido posesiones de las potencias que perdieron la Segunda Guerra y que habían sido entregados en favor de otros estados. Muchas posesiones que Japón, ¿sí? Que el Imperio del Japón había conquistado durante la Segunda Guerra Mundial, con el retiro de Japón, ¿sí? Fueron dadas a la administración norteamericana, francesa, etc., ¿sí? Hoy en día son países independientes en su enorme mayoría, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? La cuestión de los fideicomisos, esto lo vamos a ver con descolonización, la cuestión de los fideicomisos respecto de las posesiones coloniales, ¿sí? Es decir, los territorios no autónomos. Para dar entre paréntesis, ¿sí? Y terminar con esta cuestión, la diferencia es que aquellos que eran fideicomisos eran posesiones territoriales de los países que perdieron la Segunda Guerra Mundial, mientras que los territorios no autónomos siguen siendo posesiones
de los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y en muchos de los casos han ido perdiéndolas, ¿sí? Y en algunos casos las han ido conservando. O sea, Malvinas, ¿sí? O sea, permanentemente cuando estamos viendo todo el desarrollo de estas unidades en materia de territorio, algunas circunstancias constantemente nos están dando el ejemplo de Malvinas, ¿sí? Esto lo vamos a atender cuando veamos el tema concretamente. Bien, hasta acá, ¿sí? Ya hemos visto algunas cuestiones más complejas y otras más sencillas, ¿sí? Al principio vimos cuestiones, por lo menos uno entiende que son más sencillas, ¿sí? Y después la cosa se va complejizando. Ahora vamos a ir a otro tema complejo, ¿sí? Pero por favor, en todo lo que tiene que ver con modo de adquirir el territorio o cuestiones que hacen a las cuestiones de la militarización de territorios, hagan consultas en el aula virtual, ¿sí? O sea, en los foros de participación, envíennos consultas a los docentes que estamos a disposición de ustedes para resolver esas dudas, esas cuestiones, y no se queden con eso sin evacuar, ¿sí? O sea, obviamente consulten con los libros de texto, que ustedes lo tienen a mano como para precisamente estudiar estas cuestiones con mayor profundidad, pero los docentes podemos resolver algunas dudas puntuales que les queden en el tintero, como se suele decir, ¿sí? Así que por favor háganos consultas sobre estos temas. Ahora vamos a lo que es sucesión de estados. Un estado tiene una permanencia prolongada en el tiempo, ¿sí? Se entiende que los estados son eternos, ¿sí? Y que esa posesión territorial, ¿sí? Se sostiene de manera integral, ¿sí? O sea, la integralidad del dominio territorial de un estado. Ahora, es posible, ¿sí? Que los estados terminen, ¿sí? O sea, dejen de existir. Los estados, si bien son, o sea, se los entiende eternos, se los entiende, o sea, pueden terminarse, ¿sí? Pueden extinguirse. Y cuando se extingue un estado, se despierta una cuestión, ¿sí? Se inaugura un tema complejo respecto de aquellos derechos y aquellos deberes, ¿sí? Aquellas obligaciones que pesaban sobre el estado predecesor, sobre ese estado que existía, ¿sí? ¿Quién asume esos derechos y quién se va a hacer cargo de las obligaciones pendientes que ese dejado predecesor dejó, ¿sí? O sea, entregó, ¿sí? Dejó ahí sin resolver. Y esto hace a un instituto, ¿sí? Dentro del derecho internacional, un tema particular de la regulación del derecho internacional, que es la sucesión de estados. Lo primero que tenemos que preguntarnos para empezar con la sucesión de estados es, para separar paja del trigo, ¿sí? O sea, ¿qué es una sucesión de estados y qué casos involucra una sucesión de estados respecto de aquellos casos que no involucra y no implica una sucesión de estados? Es qué identifica a un estado como tal, ¿sí? O sea, qué es lo que hace a un estado ese estado, y por ende frente a ciertos cambios, ¿sí? Ciertas modificaciones, ciertas alteraciones, si eso significa un cambio en la identidad de ese estado o no, ¿sí? O sea, ¿en qué se basa la identidad de un estado? ¿O sobre qué es que se basa esa identidad? Esa identidad se basa sobre los elementos de ese estado, los elementos constitutivos. ¿Qué es lo que simboliza al estado, a la identidad de un estado? Los símbolos, ¿sí? O sea, si cambiamos la bandera, ¿eso cambia al estado? El nombre, la denominación del estado, sus fundamentos jurídicos, ¿sí? Todas estas cuestiones, ¿sí? Involucran, incluso en casos recientes, hasta dentro de nuestra propia región, donde suele confundirse situaciones particulares con casos en donde, si esa confusión prospera, entendemos que hay una sucesión de estados cuando en realidad no la hay. Por ejemplo, está claro cuando se produjo la Revolución Rusa, ¿sí? La Revolución Bolchevique en 1917, que el Imperio Ruso era una cosa y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas fue otra cosa. O sea, eran dos estados totalmente distintos, ¿sí? Y acá hay distintos temas involucrados. O sea, la identidad del Imperio Ruso había dejado de existir, o sea, el Estado del Imperio Ruso había dejado de existir, pasó a ser la República Socialista y Federativa Rusa, ¿sí? De Rusia,
pero aliada, ¿sí? y agrupada, ¿sí? Fusionada con otros estados, ¿sí? Con otras repúblicas socialistas, conformaron la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que comúnmente se lo denominaba como la Unión Soviética. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que incluso hasta hay un cambio importante en la bandera, en el nombre del país, en la constitución de ambos países, ¿sí? En la conformación geográfica, en los límites territoriales de esos dos estados, ¿sí? Sabemos entonces que Rusia era una cosa y la Unión Soviética fue otra, y que después, cuando se disolvió la Unión Soviética, la Rusia existente ahora también es otro estado. El pase de una entidad a la otra es un caso de sucesión de estados. O sea, el Imperio Ruso, ¿sí? Fue predecesor y la Unión Soviética fue sucesor, ¿sí? Y posteriormente, a partir de 1991, la Unión Soviética fue predecesor de la Federación Rusa, que le sucedió a la Unión Soviética, ¿sí? Ahí sí vemos casos de sucesión de estados. Pero, por ejemplo, dentro de nuestra región, en los últimos años, en las últimas décadas en realidad, ha habido algunos cambios no sustanciales, ¿sí? Pero que fueron cambios, o sea, no sustanciales en el término de lo que sería una sucesión de estados, pero sí quizás cambios importantes para esos propios estados. Por ejemplo, en el año 2000, Venezuela cambió su nombre, ¿sí? O sea, sabemos, Venezuela sigue siendo Venezuela, ¿sí? O sea, identificamos al Estado con el mismo nombre en términos coloquiales, pero en términos formales, jurídicos, la República de Venezuela, ¿sí? Que era el nombre que tenía, pasó a ser la República Bolivariana de Venezuela. El aditamento, ¿sí? de bolivariana, eso modificó el nombre. ¿Hubo un caso de sucesión de estados ahí? Claramente no. ¿Sí? La denominación no implica un cambio de identidad por parte de ese estado, ¿sí? O sea, la Venezuela, la República de Venezuela, sigue siendo la República Bolivariana de Venezuela hoy. Algunos son casos muy obvios como este, ¿sí? Otros casos quizás no son tan obvios, pero igualmente tienen el mismo impacto, ¿sí? Bolivia cambió su nombre y lo cambió de manera sustancial, ¿sí? De manera importante. Dejó de ser la República de Bolivia y pasó a ser el Estado Plurinacional de Bolivia. O sea, modificó prácticamente toda su denominación. Eso tampoco implica, ¿sí? o implicó un caso de sucesión de estados. Todos los derechos y obligaciones que Bolivia sostenía antes del cambio de denominación siguen siendo los mismos derechos y obligaciones que tiene Bolivia después del cambio de esa denominación. Los casos de Bolivia y Venezuela también involucran con la modificación o quizás no modificación, pero sí el agregado, ¿sí? De ciertos símbolos que identifican a ese estado y que hacen a la identidad de ese estado. En el caso de Bolivia, por ejemplo, la bandera boliviana se conservó, pero se agregó el uso de la huipala, ¿sí? Es decir, nosotros aquí en la Argentina solemos conocerla como la bandera de los pueblos originarios, ¿sí? Pero tiene una connotación coya, quechua, o sea, del pueblo incaico también, muy importante y tiene toda una simbología específica. Y el uso de la huipala también no se lo asocia, sino que se lo asumió dentro del uso oficial del Estado boliviano, ¿sí? O sea, Bolivia actualmente tiene dos banderas, no una. La bandera tricolor, que es generalmente las banderas tricolor son referencias a banderas republicanas, ¿sí? Y después el uso de la huipala. La huipala también es la bandera oficial de Bolivia. Entonces acá tenemos un caso en donde, en términos de lo que es la bandera oficial de un estado, ¿sí? Ese estado cuenta con dos banderas oficiales. Y en la representación oficial tienen que desplegarse, ¿sí? Tienen que constar los dos símbolos desplegados por parte de ese estado. Venezuela también tuvo modificaciones en su bandera, ¿sí? La primera bandera de Venezuela, o la bandera anterior de Venezuela, porque no es la primera, ¿sí? Conocemos a la bandera venezolana porque también es tricolor, ¿sí? Conserva los mismos colores de la bandera de Colombia o la bandera de Ecuador, ¿sí? Aunque la bandera de Colombia tiene una diferencia en cuanto a la extensión de la franja amarilla, es más ancha, ¿sí? Pero la bandera de Ecuador y la bandera de Venezuela
básicamente son iguales, pero algunos elementos, componentes de esa bandera difieren. En el caso de Venezuela tiene un semicírculo, un arco de estrellas y constaba con un escudo. La nueva bandera venezolana tiene una estrella más, ¿sí? Y está desprovista del escudo oficial. El escudo se mantiene, pero no lo utiliza dentro de la bandera. Entonces, tener una estrella más, una estrella menos, ¿eso cambia la identidad del Estado? Estados Unidos ha ido cambiando su bandera permanentemente en cuanto al aditamento de las estrellas, simbolizando el agregado de un Estado más que se sumaba a la unión, ¿sí? de estados que eran los estados, o son los Estados Unidos, ¿sí? Actualmente los Estados Unidos tienen una representación en su bandera que son de 13 franjas rojas y blancas que simbolizan los 13 estados fundadores de los Estados Unidos, y un cantón, ¿sí? Un espacio, un rectángulo azul, ¿sí? Azul oscuro, con 50 estrellas blancas que simbolizan los 50 estados miembros de la actual Unión de los Estados Unidos, ¿sí? O sea, esas cuestiones un Estado puede tener un cambio de bandera, ¿sí? Pero eso no hace al cambio del Estado. Lo que nosotros veíamos de Rusia con la Unión Soviética, el cambio de la bandera, que había sido un cambio radical, ¿sí? La bandera tricolor, en ese caso no era republicana, era imperial, la bandera tricolor rusa, a la bandera roja, con la hoz y el martillo amarillos de la bandera soviética, que es básicamente la bandera comunista, con una estrella arriba, la estrella roja, que esa hacía la diferencia de la bandera soviética respecto de la bandera comunista en sí. Obviamente es un cambio radical de símbolos de ese Estado. En ese caso sí hacía una diferencia en lo que era la identidad. Mismo nosotros, ¿sí? El caso de Argentina. Argentina ha cambiado de banderas a lo largo de su historia. El cambio más común que nosotros podemos identificar, o sea, nosotros casi siempre, no siempre, casi siempre mantuvimos las tres franjas, ¿sí? Las extremas, las dos franjas extremas celestes, la franja intermedia blanca, ¿sí? Pero no siempre tuvimos el sol en el centro, ¿sí? Dentro de las distintas banderas argentinas, nosotros tenemos una bandera, o sea, de dos colores, una bandera bicolor, que es la bandera original de Belgrano, una bandera tricolor, ¿sí? Que es la bandera argentina sin el sol. Después una bandera azul y blanca. Por eso, digamos, a veces muchos himnos o muchas canciones patrias hablan del azul y blanco y no del celeste y blanco. Muchas veces referenciamos a nuestros colores patrios como el azul celeste, ¿sí? Eso, aquellos que tenemos algunos años, por ahí nos decían que el color de la bandera era azul celeste, para tratar de eludir la discusión de si era un azul o si era un celeste. O incluso la bandera de la Confederación Argentina fue un azul, o sea, bien grueso, ¿sí? Bien oscuro, con el rojo, o sea, con el rojo de los federales en 4 gorros frigios en sus extremos y el sol rojo. ¿Sí? No era un sol, el sol de mayo, ¿sí? No era un sol amarillo, era un sol rojo. Simbolizaba, digamos, el federalismo, ¿sí? La fuerza del federalismo. Esto fue sobre todo durante el gobierno de Rosas en la provincia de Buenos Aires. Entonces, estos también fueron banderas de Argentina. Y nos quedamos con la actual bandera, ¿sí? Que es la bandera, o sea, celeste y blanca, o sea, en 3 franjas horizontales con el sol, ¿sí? La bandera oficial de la República Argentina tiene el sol de mayo en el medio, que refleja también al viejo sol inca, ¿sí? O sea, tiene la raíz en esa simbología, ¿sí? Nosotros hemos entonces cambiado de símbolos patrios, de la misma manera que han cambiado Venezuela, que ha cambiado Bolivia, que ha cambiado Estados Unidos, que ha cambiado Rusia, que han cambiado muchísimos otros países, pero no necesariamente eso significa un cambio en la identidad del Estado. ¿Qué puede hacer cambiar la identidad del Estado entonces? ¿Sí? Su carta fundacional, es decir, la constitución política de un Estado. Hemos tenido cambios constitucionales también en la región, ¿sí? Y con cambios constitucionales no me refiero a reformas. Lo que ha habido en Argentina en el año 1994 fue una reforma constitucional, pero la Constitución sigue siendo la misma, la de 1853, con sus reformas, la última en el 94. Pero, por ejemplo, en el año 2008, Ecuador cambió su Constitución,
Ecuador tiene una historia muy prolífica en términos de cambios constitucionales, ¿sí? La última fue esta, que es la vigente, la constitución vigente, que es del 2008. Entonces, la Carta Fundacional del Estado hace a el cambio de Estado. Si hay un cambio de Estado, hay un cambio en cuanto a la identidad. Es un Estado distinto el que sucede, ¿sí? El Estado nuevo, respecto del anterior. Y si hay una diferencia de identidad, entonces nos encontramos frente a un caso de sucesión de estados. La mayoría de estas situaciones que les acabo de mencionar las traigo a colación, ¿sí? Como ejemplos, precisamente porque no constituyen casos de sucesión de estados. Y muchas veces en la polémica, digamos, y en las discusiones, se suelen decir, son cambios de índole política, ¿sí? O sea, cambios de administración, cambios en el contenido jurídico, ¿sí? En el caso de las constituciones, pero no son cambios en la identidad jurídico-política del Estado a nivel internacional, ¿sí? Si Ecuador cambia su constitución, sigue siendo Ecuador, con una constitución nueva, ¿sí? Por ende, el cambio de un elemento, el cambio de un símbolo o el cambio de una constitución no necesariamente implican de por sí un caso de sucesión de estados. Entonces, dicho todo esto, ¿sí? Que serían situaciones en las cuales no son casos de sucesión de estados, ¿qué es la sucesión de estados? ¿Sí? La sucesión de estados es una sustitución de un estado por otro en cuanto a la responsabilidad respecto de las relaciones internacionales sobre un territorio, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un estado predecesor, ¿sí? Ese estado predecesor se sustituye, ¿sí? Cambia y es sustituido por un nuevo estado, el estado sucesor, en la responsabilidad sobre los derechos y obligaciones que pesaban sobre el anterior estado en un territorio determinado, ¿sí? Sobre un territorio determinado. Es el cambio de la soberanía en un territorio, ¿sí? La soberanía que antes sostenía un estado dentro de un territorio, ahora la va a sostener un nuevo estado sobre ese territorio, ¿sí? Cuando tenemos ese cambio de soberanía, ahí sí tenemos un cambio, ¿sí? Un caso de sucesión de estados. El primer caso que nosotros podemos entender, sí, o podemos analizar, es el caso de la cesión. Los casos de cesión territorial o de anexión territorial, un territorio deja de ser de un estado y pasa a formar parte de otro estado. Ahí todas las cuestiones que estén involucradas a ese territorio se transmiten, es decir, se suceden, ¿sí? El nuevo estado va a tener todas las obligaciones respecto de ese territorio, ¿sí? en esa materia, ¿sí? Entonces, el caso de la cesión es un caso de sucesión de estados. También podemos entender casos o situaciones en donde puede haber sucesión de estados. Ahora vamos a las situaciones particulares como están reguladas, pero me interesa ver por ahora o describir cómo son los casos, ¿sí? En donde sí existe un estado viejo y nace un estado nuevo. En el caso de la fusión de estados o la unificación, nosotros tenemos dos estados, ¿sí? Y esos dos estados que eran diferentes pasan a unificarse, ¿sí? A fusionarse en un único estado. Situaciones de cesión hemos ya dado algunos ejemplos previamente. En el caso de fusión de estados, estaba el reino de Hungría y el reino de Austria y pasaron a ser parte de un mismo estado, el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? O sea, es un ejemplo. Hay más casos en los cuales dos estados pasaron a ser parte de uno solo, ¿sí? Dentro de nuestra región, históricamente, en algún momento estuvo la Confederación Peruano-Boliviana, por ejemplo, ¿sí? La unificación de Perú y de Bolivia. Eso se terminó con la Guerra del Pacífico entre esta confederación y Chile. Así como existen los casos de fusión, ¿sí? o unificación, también existen los casos de separación, cuando ese estado único se divide y se separa en dos estados, ¿sí? Ahí lo que tenemos, por ejemplo, el caso del Imperio Austrohúngaro que recién mencionábamos. Ese Imperio Austrohúngaro se separó de vuelta en Austria por un lado y en Hungría por el otro. Checoslovaquia, por ejemplo, que fue un país que existió en el siglo XX, ¿sí? O sea, a partir de la década del 90 se dividió entre la República Checa y la República de Eslovaquia, ¿sí? Esos son casos de separación.
Después están los estados que se emancipan, ¿sí? Es decir, que están bajo un dominio colonial y que a partir de su declaración de independencia o declaración de emancipación, ¿sí? Lo que hacen es independizarse, ¿sí? O sea, separarse de la situación colonial que los subyugaba anteriormente. Es el caso de todos los países latinoamericanos respecto de la colonia o de la corona de España o la corona de Portugal. O sea, nosotros vivíamos bajo un régimen colonial, en el caso nuestro en Argentina, del Reino de España, y nosotros lo que hacemos es emanciparnos, nos independizamos, ¿sí? Declaramos nuestra independencia y en eso rompemos vínculos con España y nacemos como un nuevo Estado, ¿sí? Ahí hay un caso de un nuevo nacimiento, el de independencia o emancipación. Y el último caso es el desmembramiento o disolución de un Estado, ¿sí? Uno de los últimos ejemplos es cuando nosotros teníamos también en el siglo XX, segunda mitad del siglo XX, teníamos a Yugoslavia. Yugoslavia desaparece, deja de existir para pasar a ser un montón de otros estados que eran los estados que componían a la Confederación de Yugoslavia, ¿sí? Serbia, Croacia, Eslovenia, el estado de Macedonia, perdón, o sea, eran estados que componían a la Yugoslavia que había nacido después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Otro caso de desmembramiento, ¿sí? O de disolución del Estado también es la Unión Soviética, ¿sí? La Unión Soviética era un Estado. Cuando se disuelve la Unión Soviética, cada Estado soviético, o sea, cada república soviética que componía la Unión Soviética reclama su independencia, y ahí están los distintos países que hoy en día conforman ese ámbito territorial. No solamente Rusia, que es el que mayor parte del territorio ocupa de lo que era la ex Unión Soviética, sino también Ucrania, Letonia, Estonia, Lituania, que son los tres países bálticos, Ucrania no, Bielorrusia, Tayikistán, Uzbekistán, ¿sí? Hay muchos otros países también en el centro de Asia que eran parte de la Unión Soviética y hoy en día son estados independientes. Entonces, una vez que nosotros identificamos cuáles son los distintos casos en donde se puede dar una sucesión de estados, hay que ver qué pasa con esa sucesión, ¿sí? O sea, en qué sentido este cambio de estados o de cambio de soberanía respecto de un territorio determinado, ¿sí? Para incluir el caso de la cesión, involucra o no la transmisión de estas obligaciones, ¿sí? De los derechos y de las obligaciones de un Estado al otro, ¿sí? Acá lo que hay que entender es que, como bien decíamos, en términos generales en el derecho internacional no existe una sucesión universal, ¿sí? No hay casos en donde todo se transmita. Entonces vamos a tener primero una cuestión. La materia de sucesión de Estado generalmente está regulada por el derecho consuetudinario, ¿sí? Salvo en un caso, que es el caso en donde se den sucesión de obligaciones emanada de tratados, ¿sí? Pero en principio la mayor cantidad de situaciones particulares son reguladas por la costumbre internacional, ¿sí? Aquellos lugares en donde existen, ¿sí? O se han dado tratados que regulan materias específicas dentro de la sucesión de estados, bueno, o sea, nos atenemos a esa regulación. Esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la Convención de Viena sobre sucesión de estados en materia de tratados del año 1978, ¿sí? Este es un tratado uno de por lo menos dos que regulan la cuestión de sucesión de estados. El resto de las circunstancias están incluidas dentro de lo que es la regulación por costumbre internacional. Entonces, por un lado tenemos la Convención de Viena, ¿sí? No confundamos convenciones de Viena, ya sabemos que hay muchas convenciones de Viena, esta es otra más que estamos viendo, ¿sí? La Convención de Viena sobre sucesión de estados en materia de tratados de 1978. Esta convención ya está vigente, entró en vigencia en el año 1996, ¿sí? Después tenemos otra convención, que es también Convención de Viena, ¿sí? Es la Convención de Viena sobre sucesión de estados en materia de bienes, archivos y deuda pública, ¿sí? Esta es una convención firmada en el año 1983, pero que tiene muy pocas ratificaciones, por ende no ha entrado en vigor. Nosotros vamos a analizar ambas
a ambas convenciones para saber en qué casos se aplica esta cuestión de transmisión de obligaciones o no. En materia de tratados, ¿sí? Convención de Viena sobre sucesión de estados en materia de tratados, la convención hace una diferencia de lo que son los estados de reciente independencia, ¿sí? Y los estados que ya eran libres, ¿sí? O sea, que ya se encontraban en una situación de emancipación. Para los estados de reciente independencia, el principio general que aplica es el de tabula rasa, ¿sí? ¿Qué significa el principio de tabula rasa? Porque en materia de sucesión hay dos principios aplicables, ¿sí? Esto ya es una pista para simplificar estas cuestiones, ¿sí? O las obligaciones o se transmiten o no, ¿sí? Principio de transmisión, o sea, en el principio en donde se transmiten las obligaciones es el principio de continuidad de las obligaciones. El otro es el principio de tabula rasa. Cuando existe tabula rasa, ¿sí? O tabla rasa, si la queremos traducir al español, el principio de tabla rasa lo que hace es arrancar de cero, ¿sí? Iniciar de cero las relaciones jurídicas de ese estado. Los estados de reciente independencia, ¿sí? O de reciente emancipación son aquellos estados que han conseguido la independencia durante el siglo XX, ¿sí? Es decir, sobre todo en la época de la descolonización, las décadas de 1960, 1970, ¿sí? Y posteriores incluso. Para estas situaciones, la Convención de Viena reconoce la aplicación del principio de tabla rasa, ¿sí? Para los estados que ya son libres en materia de tratados, la cuestión es bastante más sencilla. En los casos de cesión, como habíamos visto, lo que se rige es el principio de movilidad de los tratados, ¿sí? O sea, cualquier situación que pesa sobre un terreno concreto, si ese terreno, si ese territorio se cede, bueno, las cuestiones involucradas en materia de tratados hacia ese terreno también se mueven, ¿sí? Por eso el principio de movilidad de los tratados, ¿sí? Se mueven hacia el nuevo estado. Después tenemos los casos de secesión, que no es lo mismo sucesión, ¿sí? Ojo con eso. Los casos de secesión, los casos de fusión o los casos de disolución. Para los casos de disolución o de fusión, el principio aplicable es el de continuidad, ¿sí? Aquellas obligaciones que habían sido asumidas por Austria o por Hungría y luego de la fusión que ocurre con el nuevo Estado y son asumidas, ¿sí? O sea, continúan las obligaciones ahora en cabeza del nuevo Estado, Austria-Hungría, ¿sí? El Imperio Austrohúngaro. Lo mismo al revés, si el Imperio Austrohúngaro se separa, como ocurrió, ¿sí? Y se convierten nuevamente en Austria por un lado y en Hungría por el otro, ¿qué pasa con esas obligaciones? Continúan, pero en cabeza de cada uno por separado, ¿sí? Entonces el principio de continuidad opera para cualquiera de estas dos circunstancias. En materia de secesión, es decir, de la separación de un territorio y la independencia, digamos, la emancipación de ese territorio respecto del estado que, en donde se encontraba ese territorio, acá hay una cuestión. La costumbre internacional entendía que al ser un estado que se emancipa, un estado nuevo, el principio que se aplicaba, era el de tabula rasa, ¿sí? O sea que el estado nuevo nacía sin obligaciones asumidas, ¿sí? La Convención de Viena en materia de tratados cambió este principio, ¿sí? Y hacia aquellos estados que se sesionaban de estados pretéritos, lo que hacen es asumir las consecuencias de esa secesión, es decir, continuar con las obligaciones asumidas por el estado anterior, ¿sí? Esto es, por supuesto, por la modificación fue con la Convención de Viena en materia de sucesión de estados del año 78. Entonces, esto no era así en el derecho internacional consuetudinario. Hay casos en los cuales se pretendió la separación, ¿sí? La secesión de ciertos territorios de un estado para conformar un nuevo estado y en donde la continuidad no se dio. El ejemplo, o sea, como para mencionar, es el caso de los Estados Confederados de América respecto de los Estados Unidos de América. Durante precisamente la guerra de secesión de los Estados Unidos, es decir, la guerra civil entre el norte y el sur de los Estados Unidos, los Estados Confederados, es decir, los Estados del sur, se secesionaron, por eso se habla de de la guerra de secesión, se separaron
del resto de los estados de la Unión y quisieron conformar un estado independiente, ¿sí? La Confederación, o sea, los Estados Confederados de América, no los Estados Unidos de América. Esta confederación duró lo que duró la Guerra Civil, ¿sí? Perdió el bando del sur y, por supuesto, los Estados Confederados desaparecieron y fueron reabsorbidos por los Estados Unidos, ¿sí? Los Estados Unidos siempre adujeron que nunca habían perdido esos estados, precisamente porque la contienda se estaba dirimiendo en lo que se conoció como la Guerra Civil, allá por la década de 1860. Precisamente una de las cosas que Estados Unidos no asumió, ¿sí? Fue la deuda, ¿sí? Acá nos corremos de la cuestión de tratados, ¿sí? Pero fue la deuda que asumieron los Estados Confederados para solventar esa guerra civil, ¿sí? Los Estados Confederados se endeudaron con acreedores externos, incluso con otros estados, con otros países, y cuando se fueron reabsorbidos por los Estados Unidos desconoció esa deuda externa, ¿sí? Eso es uno de los casos. Ahora vamos a citar algunos ejemplos, casos de deuda odiosa. Bueno, Estados Unidos aplicó esa doctrina precisamente para rechazar la continuidad de las obligaciones de pago, ¿sí? Esta cuestión, que era reconocida y entendida por el derecho internacional consuetudinario, fue modificada en materia de tratados. Ahora vamos a hablar de deuda pública, pero en materia de tratados fue modificada por la Convención de Viena del 78. Entonces, la Convención del 83, ¿sí? La Convención de Viena del 83 sobre sucesión, habla de estas tres cuestiones, ¿sí? Primero, bienes, por un lado, es decir, o sea, mercancías, objetos, archivos. Muchas veces la cuestión de los archivos es importante mantenerla o considerarla. ¿Por qué? Porque son archivos confidenciales, son papeles que pueden poner en compromiso o que representan el compromiso de un Estado, ¿sí? Son archivos internos, no son los tratados, ¿sí? Ya no son los tratados porque están regulados por la otra convención. Y un tema importante y siempre delicado, como es el de la deuda pública, es decir, la deuda que un Estado asume con acreedores, ¿sí? Acreedores privados o acreedores de carácter público, organismos internacionales, por ejemplo, ¿sí? Esta deuda involucra a la cuestión del ámbito público, pero sobre todo en materia de lo que es acreedores externos, es decir, la deuda externa. En materia de bienes, ¿sí? La Convención hace una diferenciación respecto de si esos bienes están, y acá mi perro me está llamando la atención, ¿sí? Es un perro patrimonialista aparentemente. Si esos bienes están con sujeción, ¿sí? Al ámbito territorial, ¿sí? O sea, está con sujeción a un territorio específico, o si esos bienes están sin esa sujeción, ¿sí? Si existe una sucesión en materia territorial, o sea, un traspaso en materia territorial, todos los bienes que estén sujetos a ese territorio, el principio es el de movilidad de las obligaciones, o sea, la continuidad. Esa obligación que antes tenía el Estado pretérito, ¿sí? Ahora las va a tener, o sea, el Estado sucesor, ¿sí? El nuevo Estado. Sobre bienes que no tienen sujeción al territorio, ahí existe una fórmula que ha dado ciertas interpretaciones equívocas, es decir, distintas interpretaciones. ¿Por qué? Porque se entiende que existe un traspaso, ¿sí? Existe una movilidad de estas obligaciones en su parte equitativa, ¿sí? O en una participación considerable. O sea, este tipo de expresiones que sin lugar a dudas no dan una definición certera, forma parte de la Convención, o sea, y también del derecho consuetudinario. En materia de deuda, ¿sí? En materia de deuda pública, el principio aplicable es el principio de continuidad, ¿sí? Si el Estado anterior, el Estado precedente, ¿sí? O predecesor, se había endeudado y nace un nuevo Estado, el nuevo Estado asume los mismos compromisos frente al acreedor externo, ¿sí? Este es el principio de continuidad de la transmisión de las deudas, salvo, ¿sí? Salvo la circunstancia o la doctrina
que se la reconoce como la doctrina de la deuda odiosa. Se puede declarar a una deuda pública odiosa en el sentido de que es repudiada por el Estado deudor cuando ese tipo de acreencias no hayan sido utilizados para el bienestar de la población, sino que ha sido para el enriquecimiento de algunos pocos, ¿sí? O sea, de los funcionarios, por ejemplo, que asumieron esa deuda. Dos últimas cuestiones más para agregar a todo lo que está regulado en la Convención de Viena de sucesión de estados en materia de bienes, archivos y deuda pública. Una tiene que ver con o sea, qué pasa con la situación de derechos adquiridos, ¿sí? Por parte de individuos dentro de la población. Ahí la Convención es clara respecto de la continuidad, ¿sí? De aplicar el principio de continuidad. No es tan clara la Convención y tampoco es claro el derecho consuetudinario, es decir, la costumbre internacional, respecto de la nacionalidad. Aunque parezca mentira, cuando un Estado deja de existir, la nacionalidad de ese Estado también desaparece. ¿Qué pasa con aquellas personas que ostentan, ¿sí? Que tienen esa nacionalidad y que su Estado deja de existir y por ende pierden la nacionalidad? Pierden muchísimos derechos, beneficios, obligaciones también que atan a esos individuos a la nacionalidad que sostenían. El nuevo Estado que surge no necesariamente asume las obligaciones en materia de nacionalidad. Entonces, respecto a la nacionalidad de las personas, no hay reglas en términos de costumbre internacional que sean claras para justificar una continuidad, es decir, un traspaso de esos derechos y obligaciones en materia de nacionalidad del Estado predecesor al Estado sucesor. Un ejemplo, muchas veces, digamos, las películas no son fiel reflejo de estas situaciones, pero en este caso es bastante simpático, pero porque es una comedia, pero sí receta un poco qué podría llegar a pasar en materia de nacionalidad con la película La Terminal de Tom Hanks. Ahí vemos que es una persona de una nacionalidad de un país eslavo, se supone, ¿sí? O sea, es época de los 90 sobre todo, y que ese país desaparece, porque recordemos que la película por lo menos dice que está basada en hechos reales. El país desaparece y el nuevo país no está claro si asume o no las cuestiones de nacionalidad. Esa persona está, no sé, ese individuo, el protagonista de la película, está varado en un aeropuerto y no puede continuar con su vuelo porque su pasaporte está vencido, ¿sí? O sea, el pasaporte es un documento público que es emitido por un Estado y es emitido por un Estado a sus nacionales, ¿sí? Esa persona había perdido la nacionalidad y esa persona había quedado varada. Queda varada durante muchísimo tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se resolvía de manera bilateral, ahí es donde los consulados entran mucho en acción, no se resolvía de manera bilateral la situación de la nacionalidad y de la situación de ese particular entre el Estado territorial, en donde esa persona se encontraba, en ese aeropuerto, y el Estado el nuevo Estado que hay que ver si asume o no la nacionalidad del Estado anterior. Con esto terminamos los contenidos, ¿sí? Prácticamente todos los contenidos de la unidad 10, ¿sí? Que tiene que ver con el territorio del Estado, ¿sí? Ahora pasamos a las otras dos unidades que habíamos mencionado que involucraban a cuestiones territoriales, que tiene que ver con la Antártida, la unidad 14, y las cuestiones territoriales de la República Argentina, que es la unidad 15.